Se acabó el amor. La razón oculta de la separación de Kerem y Hande. Esto explota. A ver, que esto se pone más bueno que un capítulo de Erkay con drama extra. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la parejita que nos robó el corazón a todos, han roto. Sí, lo que oís. Parece que el cuento de hadas se ha acabado, y no precisamente por un felices para siempre. Pero ojo que aquí no nos quedamos con el titular. Todos sabemos que dijeron que era por diferencias irreconciliables, y esas cosas que suenan súper bonitas pero que no nos dicen nada. Para ser honestos, esas excusas son más falsas que un billete de 3 euros. Yo personalmente creo que hay algo más gordo detrás de todo esto. ¿Os acordáis de cuando salieron los primeros rumores? Que si Kerem estaba muy centrado en su carrera, que si Hande quería algo más estable. Patrañas. Son actores, claro que están centrados en su carrera. Y Hande, que es una mujer súper independiente, pues seguro que también. Pero esto se siente diferente. Lo que yo sospecho, y ojo que es solo una sospecha porque aquí no hay confirmaciones oficiales, es que la presión mediática les pudo. Imaginaros. Cada paso que daban, cada foto, cada viaje, analizado al milímetro por millones de fans. A veces, cuando algo es tan público, se convierte en una carga, ¿no creéis? Y luego está el tema de las agendas. Trabajos en el extranjero, proyectos que los separan geográficamente. Eso desgasta y mucho. Pero, ¿es solo eso? No lo creo. Me da la sensación de que ha habido un desencuentro importante, algo que va más allá de las típicas dificultades de pareja. A ver, pensemos un poquito. Hande siempre ha sido más reservada con su vida privada, mientras que Kerem es más, digamos, abierto. Quizás ahí empezó a haber un choque. Ella protege mucho lo suyo y él, pues, es más de compartir, dentro de lo que cabe. Y cuando uno quiere una cosa y el otro otra, pues ahí se lija la relación. Y volviendo a lo de antes, la fama es una locura. ¿Quién no ha oído hablar de parejas de Hollywood que se han separado por presiones externas? Pues esto es lo mismo, pero a lo turco. El escrutinio público, las expectativas de los fans, los celos de otros. Todo eso pesa un montón. Mucha gente dice que esto es solo una estrategia para generar expectación para sus próximos proyectos. Y bueno, no lo descarto al 100%, porque el mundo del espectáculo es muy movido. Pero sinceramente, viendo las fotos, las pocas declaraciones que ha habido, a mí me parece que hay dolor real. Se les ve a los dos un poco apagados, por así decirlo. También he leído por ahí, entre los corrillos del salseo, que hubo una discusión fuerte antes de la ruptura. Y no una discusión de se me ha acabado la leche, no una de esas que te dejan temblando, de esas que te hacen replantearte todo. ¿Pero qué pudo ser? ¿Un malentendido gordo? ¿Una mentira? ¿Una infidelidad? No me atrevo a ir tan lejos. Pero si me preguntáis a mí, creo que la presión de tener que ser la pareja perfecta, la pareja de cuento de hadas, les ahogó. Intentaron mantener algo que quizás ya no funcionaba del todo, por miedo a decepcionar a sus seguidores, por mantener la imagen. Y al final, el tiro le salió por la culata. Porque seamos sinceros, Kerem y Hande son dos personas maravillosas por separado. Tienen carreras brillantes, son guapos a rabiar, y tienen muchísimo talento. Quizás la chispa que tenían como pareja se ha apagado, o quizás nunca fue tan fuerte como nosotros creíamos. Y eso es duro, pero es la vida. Ahora, la pregunta del millón, ¿hay vuelta atrás? ¿Podrán superar esto? ¿O es un adiós definitivo? Yo, la verdad, no lo tengo nada claro. El tiempo lo dirá todo. Pero mientras tanto, nos quedamos con la intriga, ¿verdad? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay algo más profundo detrás de esta ruptura, o es simplemente que ya no se aguantaban más?